Sido nada mayor. Pero he conversado ya con varios hermanos y doy gracias al Señor por el tiempo de compartir ayer. Yo creo que fue un tiempo de bendición para la honra y gloria del Señor. Y un tiempo de familia, donde la familia de Cristo se une, comparte, se alegra y regocija. Así que en eso damos gracias también al Señor. Oramos. Bendito Señor y Padre Celestial, a ti damos toda honra y toda gloria, creyendo, Padre Celestial, en tu obra para con nosotros, en tu cuidado para nuestras vidas. Reconocemos a través de la palabra que tú estás en todas las cosas que pasan, tú te manifiestas a través de toda la creación. En el viento, Padre Celestial, estás tú. En cada parte de este planeta estás tú, porque tú lo llenas todo. Tú eres en todo y damos gracias porque tú eres el sustentador de la vida. Pido, Padre Celestial, que en el tiempo de compartir de clase, en el tiempo que hemos de estar, Señor, presentes para alabar, para dar honra y gloria, para cuidarnos los unos a los otros, para crecer juntos. Tu Espíritu se manifieste en nosotros, tu Espíritu, Señor, nos llene de alegría, nos llene de conocimiento, nos llene de tu sabiduría. Guárdanos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien. Próximo, por favor. Uno más. En la mañana de hoy vamos a comenzar el estudio. Rafael, llévamelo acá. Muy bien. Vamos a comenzar el estudio del capítulo 4 del libro de Hechos. Y el capítulo 4 del libro de Hechos es una continuación de el evento que comenzamos en el capítulo 3, donde tenemos a Juan y tenemos a Pedro. Juan y Pedro van al templo, se encuentran con un cojo que llevaba ya, y lo vamos a ver más adelante, más de 40 años en esa condición, que lo llevaban al templo para que pidiera limosna. A este que está allí, Juan y Pedro lo sanan. Ocurre el milagro de la sanación. Y aquel que era cojo comienza a caminar. Y aquel que está caminando hace entonces que la multitud que se acercaba al templo le prestara entonces atención a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan toman esta oportunidad para compartir la verdad del Evangelio. Elemento que nosotros denotamos y le dimos extrema importancia, porque ellos no hablaban de ellos, sino que ellos hablaban de Jesús. Y lo que Jesús vino y la verdad del Evangelio para que ellos llegaran a arrepentimiento. Porque algo que tenemos que tener presente es que la sanidad comienza en el corazón. La parte externa, el Señor en su voluntad va a hacer y hace como Él disponga. Pero la parte interna es la parte que asegura a cada uno de nosotros vida, porque de nada vale
que te sane físicamente, porque eso en un tiempo se va, en un tiempo se desgasta, en un tiempo pueden pasar otras cosas, pero cuando tú eres sano en el corazón, te asegura a ti la vida. Así que mientras Pedro y Juan estaban hablando, los sacerdotes del templo y el jefe de la guardia les apresaron. Aquí hay unos que están atrayendo gente, vamos a apresarle. Leemos entonces en Hechos 4 del 1 al 4. Francisco. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de ellos, muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y en el número de los varones era como 5,000. Muy bien. Aquí hay unos detalles para nosotros entender lo que vamos a compartir que tenemos que entender. Primero, estamos en el templo, están los sacerdotes, recordando que en aquel tiempo la parte religiosa y la parte política estaba bien entremezclado. Así que el gobierno, si lo llamamos así, en ese tiempo estaba constituido por el Sanedrín. Y el Sanedrín, parte del Sanedrín eran los sacerdotes y habían otras personas de influencia, otras personas que eran reconocidas por el pueblo, y esto componía, como diríamos, el grupo de gobierno. Por eso es que hay guardias también dentro de esto. Ahora bien, lo importante es los saduceos. Algunos reconocen, porque hemos escuchado mucho de los fariseos, pero los saduceos, ¿quiénes eran? Vamos acá con Ir, por favor. No creían en la resurrección. Muy bien, no creían en la resurrección, y algo adicional de los saduceos es que no creían en el nivel espiritual. No creían en los ángeles, no creían en los espíritus. ¿Eran ateos? No es que eran ateos. Dentro de la facción, dentro de la facción religiosa en ese tiempo, tú tenías los fariseos y tenías los saduceos. Y tú tenías que los fariseos sí creían en que había resurrección y sí creían en que habían ángeles, y los fariseos tenían ese entendimiento. Los saduceos se conocían quizás como la parte más conservadora de la religión en ese tiempo. Y los saduceos se basaban en todo lo que hacían y todo lo que regían en el Pentateuco, los primeros 5 libros. Era la ley de Moisés, lo que ellos llamaban la ley de Moisés, y eran bien afejados a esa parte. Y era quizás la parte más conservadora de esto. Sin embargo, no es que no conocieran y no es que no supieran que tú tienes los libros proféticos, los libros históricos, y en estas dimensiones se habla de esto, pero esa era su situación. Se manejaban como a Santo Tomás, que hasta que no veían las cosas no la creían. No te me atrevería a llegar a esa parte de esa manera, pero sí puedo mencionar que la razón por la cual, y ese contexto es importante porque la razón por la cual ellos apresan a Juan y Pedro, porque estaban hablando de qué. Estaban hablando de Jesús, y Jesús ¿qué? Resucitado. Por allá. Jesús resucitado. Esa es la parte donde va contraria
a sus creencias. Y dice, no, pues entonces aquí tenemos que intervenir en esto. Porque ¿cuántas personas siguieron lo que Juan y Pedro estaban hablando? Como 5,000. En la primera predicación de Pedro, ¿cuántas personas se arrepintieron y se convirtieron? ¿Cómo cuántas fueron? Como 3,000 en la primera predicación. Así que, de pronto, Jerusalén, que era la parte más importante, era donde estaba el templo principal. Hay gente que está creyendo en algo diferente o en alguien diferente a lo que ellos estaban enseñando. Muy bien. Próximo, por favor. Muy bien. Pues el sumo sacerdote era saduceo, como muchos de los sacerdotes de Jerusalén. Se proclamaban religiosos, pero no aceptaban las tradiciones de los fariseos. Consideraban con más valor la ley de Dios escrita en el Torá. Y el Torá era el Pentateuco que los otros libros que componen el canon del Antiguo Testamento. Negaban la existencia de los ángeles y espíritus. Decían que no había la resurrección. Vamos a Hechos 23:8. Espérate, dámelo acá con John. Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman en estas cosas. Muy bien. Así que Hechos 23:8, la misma palabra te define la diferencia entre fariseo y saduceo. Ahora bien, si a ti te dice alguien, yo no creo en la resurrección. Eso de la resurrección es un cuento, porque tú te mueres y yo no los he visto por allí. ¿Qué parte de la palabra tú puedes utilizar para compartir la verdad de la resurrección? Ajá, ¿de dónde? La última cena. ¿Por qué? Porque Dios ahí le dice que Él le muestra parte del pan y santifica el vino. Dice que este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, que ya no me veréis más hasta que esto vuelva y sea visible. Muy bien, eso es una parte. ¿Por qué la resurrección es importante? Osvaldo. Es el centro, es lo válido, como dice, si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana nos morimos. Muy bien. El centro de Jesucristo, de la acción del Señor. Morir y resucitar. Muy bien. Para no dejarlo. ¿Qué más? ¿Por qué es importante la resurrección? John va a decir algo. Porque ellos creían que lo más importante era la vida eterna. Muy bien, la consecuencia de no creer en la resurrección es como estaba mencionando Osvaldo, es aquí abajo. Muy bien, con Luis ahora. Como dice 1 Corintios 15:13, perdóname. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Amén. Llévate algo, escríbelo por allí o márcalo. Primera de Corintios 15. Ese capítulo está dedicado a hablar de la resurrección.
Y no solamente hablar de la resurrección, sino como leyó Luis, la implicación que tiene la resurrección. Más importante aún, el texto que está leyendo, los versículos que leyó Luis, menciona que la resurrección, ellos mismos dicen, somos hallados falsos testigos. ¿Por qué? ¿Quién escribió la carta a la iglesia de Corinto? Pablo. ¿Y qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Por qué Pablo puede decir y afirmar eso? Que si eso no es real, él es hallado falso testigo. Acá. Porque camino a perseguir los cristianos, el Señor se le reveló, lo tumbó del caballo, lo dejó ciego, le habló por allí. Él tuvo un encuentro directo con Jesús, ¿qué? Resucitado. Tenemos los apóstoles, y no solamente los apóstoles, sino que discípulos del Señor, y nos dice la palabra que más de 500 vieron, fueron testigos de Cristo resucitado. Dato. Ellos murieron, todos ellos murieron, ¿por qué? Por afirmar que Cristo había resucitado. Porque el tú afirmar la resurrección de Cristo lo hacía ¿qué? Mesías, el prometido, que era lo que se estaba diciendo. Más aún que las promesas entonces de Cristo son verdad. Porque Él le dijo, mira, voy al Padre, voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Esa es la importancia que inviste en nosotros creer en Jesús, y cuando hablamos de salvación, no solamente se queda en salvación, sino que habla de vida eterna. Así que, Primera de Corintios 15, te habla de esto. Así que acusaban a Pedro y Juan de proclamar la resurrección de Jesús. Esto le serviría a los judíos de evidencia a la realidad de la resurrección de los creyentes. Continuamos entonces en los versos del 5 al 12. ¿Quién me lo va a leer? 5 al 12. Vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. Jan, me va a leer allí en Hechos capítulo 4, versos del 5 al 12. Es que la tengo aquí en inglés, la Biblia. Tengo que bajarla en español. No, que la tengo en inglés también. Vamos ahí. Corintios 4. Hechos 4, Hechos 4. del 5 al 12. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sí, ¿verdad? Sí. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Amén. Entonces tenemos allí que de pronto te habla de quienes estaban allí. Estaban los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. ¿Recordamos quién era Caifás? Ajá. No, Caifás. Judas traicionó a Cristo. Caifás. No todavía. Caifás estaba como sumo sacerdote. ¿Cuándo? Ajá. Anás era el que estaba allí a cargo en este momento, donde está Pedro y donde está Juan. Pero ¿qué pasa? Anás era, ¿cómo se llama esto? Estaba casado con una hija de Caifás. Así que era, ¿cómo se llama eso? ¿Era un qué? No. Yerno era. Yerno es la palabra. Ok. Es que yo a veces me confundo en esas relaciones familiares. Muy bien. Lo que sucede es que aunque Anás era la persona que estaba al frente allí, Caifás tenía influencia básicamente total, porque se consideraba la persona de más alto rango. Es como cuando tú eres como un ex gobernador, que tienes esa, pues estaba en esa parte. Ahora bien, está toda la familia allí y como ves, están constituidos toda la plana mayor del gobierno de Israel, que está en Jerusalén, estaban allí. Y lo que ellos traen es con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Así que el cuestionamiento es, ¿cómo ustedes ejecutaron o hicieron ese milagro? ¿Y en nombre de quién y en qué forma? Próximo, por favor. Así que tú tienes allí básicamente el Sanedrín, que es el Senado y la Corte Suprema de Israel, y la familia del sumo sacerdote. Próximo, por favor. Les hablaban con desprecio porque no habían sido instruidos en sus escuelas. La forma que le están cuestionando a ellos lo están haciendo porque ellos no son parte del proceso de educación que hacían los rabís. Tuvieran celos de ellos. Bueno, lo que sucede es que para ellos no era normal lo que estaba pasando. Vamos a llamarlo de esa manera. No era normal. Así que cuando comenzaron a hablar, fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso es algo bien importante. En vista de las presiones de aquella situación, el Señor había aumentado la capacidad para que ellos pudieran testificar. Entonces no es otra cosa, y es lo que les quiero llevar, ellos están haciendo y están ejecutando y están poniendo la confianza en lo que Jesús le había dicho. Vamos a ir a Mateo 10, 19, 20 y Lucas 21, 12 al 15. Vamos a buscarlo porque a lo que les quiero llevar, y empezamos con John, a lo que le quiero llevar es lo siguiente, es cómo vemos que los discípulos creyeron y pusieron la confianza en lo que Jesús le había dicho. Comenzamos con Mateo 10, 19 al 20.
Mateo 10, 19, 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. O sea, quiero que vean allí, Jesús les está instruyendo. Jesús les está diciendo, va a venir este momento. Va a venir el momento en que te van a cuestionar, va a venir el momento en que te van a presionar. El Espíritu te va a ayudar en ese momento. O sea, hay una parte que tenemos que ver y entender en eso. Y es cómo cuando lo pensamos, nosotros muchas veces decimos, yo no sé qué decir, yo no sé qué hacer. Y si me preguntan algo que yo no sé, y nosotros buscamos todas las razones del universo para no hacerlo, y eso lo hacemos para acallar nuestra conciencia porque sabemos que estamos llamados a compartir lo que el Señor ha hecho para con nosotros. Con John, por favor. En parte era que los saduceos eran como una secta de lo más alto. Entonces, a ellos lo que les molestaba era que Pedro y Juan no habían estudiado y podían combatir con ellos, ¿sabes? Todo lo que ellos le decían, ellos se lo tiraban para atrás. Ellos saben que tienen, ¿sabes? El Espíritu Santo adentro de ellos. Amén. Y eso es una manifestación que la podemos ver allí. ¿Cómo se ve esto? Y tú preguntas, ¿cómo se ve que el Espíritu Santo ayude a uno y guía a uno? Eso es un ejemplo que tú estás viendo allí de cómo se manifiesta. Entonces quiero decirles algo. Cuando nosotros compartimos del Señor, muchas veces pensamos que tenemos nosotros que tener X grado de conocimiento. Pero compartir el Señor no es otra cosa que el Señor ha hecho en tu vida. Es el testimonio de lo que Él ha hecho contigo. Si Cristo está morando en tu corazón, ha hecho algo diferente para contigo. Que se manifiesta en cómo pienso, o se manifiesta en cómo hablo, o se manifiesta en cuáles son mis inclinaciones de lectura o temas de conversación. Se manifiesta en qué cosas ponemos importancia, a cuáles no. Así que el punto en esto es que cuando conversamos de lo que el Señor ha hecho en tu vida, eso no está en ningún libro. Eso está escrito en el libro de tu corazón. Y puedes compartir eso y ciertamente utilizar la verdad de la palabra que te ha hecho a ti entender y que te ha hecho a ti convencer de cambio. Wanda. Salud. Dios los bendiga. Es un testimonio que, ¿cómo le puedo explicar? Me dolió, lloré, pedí perdón, porque yo estaba en una reunión de damas. Estábamos compartiendo arte y palabra de la Biblia. Cuando terminó la reunión, Zaida me dijo a mí, Wanda, haz la oración. Ajá. Y yo me negué. Porque, le soy sincera, me bloqueé, me sentí como que no estaba preparada para hacer una oración. Ajá. Me sentí como, bueno, bien mal. Entonces, yo salí de ahí, pero con
aquel peso en el alma, bueno, no le puedo explicar porque era una cosa tan fea en mí. Llegué a casa, lloré y tuve que llamar a Zaida a pedirle perdón y a Marta a pedirle perdón porque no pude hacer la oración, pastor. No sé por qué. Fue que me bloqueé, me dio miedo, porque yo siempre he dicho, ay, que yo no sé orar. Y ahí me tranco y ahí me pongo como una muralla. Y entonces le oré al Señor, le dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pero a la vez pasó algo que tampoco sé si fue una dirección del Señor que me dijo, calla, porque había un niño como de unos 7 años con nosotros y el nene levantó la mano y dijo, yo hago la oración. Y el nene hizo la oración. Pero le digo, pastor, que eso me marcó de una manera que no puedo, todavía me acuerdo de eso y le digo, Señor, yo te fallé. Vamos a tomar esa de dos maneras, Wanda. Primeramente, tú estás hablando conmigo ahora y estás hablando con todos los que están aquí. Orar no es diferente a eso. Así que a veces nosotros nos cohibimos de orar en público porque nosotros que preestablecemos qué debo decir, cómo se debe escuchar, y esa parte es la parte que tenemos que sacar de nuestra vida. Y tenemos que sacarlo porque hablar con José o hablar con tus hijas y hablar con Dios no es diferente. Es una expresión que nosotros hacemos interna. Y lo segundo es que de la forma en que nosotros hablamos aquí es de la forma en que nosotros hablamos con Dios. Nos expresamos como estamos. Entonces, cuando yo oro a Dios, a aquel que le estoy orando, y no debe estar en mí lo que están escuchando los demás o lo que demás pueden decir. Así que, hermana, lo que te puedo decir es que es algo que practicamos. Cuando digo que practicamos es que podamos nosotros conversar, porque yo sé que tú oras y yo sé lo mucho que tú oras y te gozas haciéndolo aparte, y es de bendición cuando tú también lo puedes compartir con los demás, con lo que el Señor ponga en tu corazón y en libertad. Porque cuando tú oras, tú le estás dando un mensaje, tú le quieres enviar algo, un agradecimiento, tú te quieres presentar ante Él en libertad. Así que yo creo que en ese contexto, el hecho de que el niño haya orado y eso, pues bien. Yo creo que nos da a nosotros, ahí mismo hay un ejemplo y hay un mensaje de que esto no requiere unos elementos especiales, sino pues el deseo de presentarnos nosotros. Así que es practicarlo. Y no sentirse uno mal o pensar que debe ser una persona en específico la persona que ore, o no debe ser una posición específica, porque es que ese está más cerca. Eso no es así. Dios está cercano a nosotros. Y cantamos por ahí, ¿verdad? Dios está aquí. Así que Él nos escucha y nos conoce. John y Olga. Me va buscando Lucas 21 del 12 al 15. No hay que estar preparado intelectualmente, sino vivir por fe, no por vista. Muy bien, esa parte ayuda, y nosotros como estamos dentro, sacarlo. Olga, por favor. Dios los bendice, hermanos. Pues para la hermana, yo le voy a dar mi testimonio. Cuando yo llegué aquí, pues sabe que venía de la iglesia católica.com, como digo yo. Y poco a poco fui aprendiendo, pero hubo un momento que estaba exactamente, yo creo que peor que la hermana.
porque yo escuchaba a muchas personas aquí, tantas damas como niños, y orar de una forma que yo digo, ni abro la boca. Y así estuve, hermanos, muchos años, que prácticamente no abría la boca. Cuando Marco, pues, voluntariamente me introdujo a la música, fue horrible porque yo escuchaba unas voces, yo decía, Dios mío, pero es que yo no sé, yo no he cogido música, yo no sé nada, yo lo único que sé es abrir la boca y cantar. Pero hermana, llegó un momento en que por medio del Espíritu Santo yo entendí eso mismo que dijo el pastor, o sea, no hay que buscar un vocabulario. Inclusive siempre me acuerdo que una hermana decía, no, que yo oré fulano porque él ora bien, y eso a mí como que son cosas que nos ocurren, y lo estoy diciendo para todos porque yo sé que tanto varones, hembras o jóvenes quizá le ha ocurrido eso. Y cuando yo aprendí por el poder del Espíritu Santo a orar de forma sencilla, a cantar ahí, yo decía, bueno, yo abro la boca, canto y voy, que el Señor se encargue de los otros. Pude entender principalmente que era eso, así que echemos todo miedo. Yo tuve años, hermana, años en ese proceso, pero le doy la gloria al Señor que Él pues me fue encaminando, pero fue pasito a pasito, sin temor ninguno. Amén. Lucas, Osvaldo. ¿Perdón? Osvaldo, vamos, no se le dé el micrófono. Está bien, seguimos. Lucas 21, 12 al 15. Natalie. Dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Wow. Lo vimos en Mateo, lo vemos en Lucas también. Así que lo que está pasando Pedro y Juan, ya Jesús se lo había dicho. Va a pasarte esto. Y vas a estar ante gobernantes y vas a estar... No te preocupes, yo voy a estar contigo. Y bien importante, el Espíritu es el que se encarga de eso. Próximo, por favor. Así que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se dirigió a los miembros del concilio y les dijo que estaba siendo interrogado por haber sanado a un hombre enfermo. Así que, como mencioné, y lo vamos a ver más adelante, este cojo que fue sanado llevaba 40 años bajo esa condición. Y en ese momento el Señor le plació hacerlo. Y plació que se sanara. Y eso que el Señor dio en provisión para ese cojo sirvió para todo lo que estamos viendo y proclamar la verdad del Evangelio. Entonces proclamó que por el nombre de Jesús, a quien ellos habían crucificado y Dios había resucitado entre los muertos, era que el hombre que estaba ante su presencia estaba sano. Así que hay varios detalles que salen aquí. Les está haciendo claro a todos los miembros del concilio, fueron ustedes, porque estaba allí ¿quién? Caifás. Y estaba Anás, que fueron los que incitaron al pueblo para que crucificaran a Jesús, fueron los que insistieron para que liberaran a Barrabás. Dice, ustedes fueron los que lo enviaron para que muriera, mas Dios le resucitó. Y eso es lo que estamos proclamando. En nombre de ese resucitado
es que está sano. Así que, Salmo 118, 22 y Primera de Pedro 2:7. Vamos a ver a lo que ellos estaban haciendo referencia. Iris, con Iris. Vamos aquí. Me van buscando Primera de Pedro 2:7. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Así que eso que está leyendo Iris fue escrito 1000 años antes de lo que está hablando Pedro y Juan. Primera referencia, Primera de Pedro 2:7. Vamos a ver. John. Para vosotros, pues, lo que creéis Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Muy bien. Así que Pedro está utilizando la referencia de Salmo 118, 22 y Mateo 21, 42 nos está diciendo, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús mismo lo usa también. Así que lo que está presentando allí es que lo que es Jesús lo es. Y aunque en aquel tiempo los que dirigían el concilio, los que estaban dirigiendo la parte religiosa, lo desecharon, lo enviaron a matar, Él ha venido a hacer que la piedra angular, y eso es la parte de la cabeza del ángulo o la piedra angular, se refería a que las edificaciones en aquel tiempo tenían una simiente, tenían una base. Y esa base era la base alrededor de la cual se construía. Eso es Cristo. Así que el que no cree, pues no cree. Pero aquel que cree era venido a ser la base de la edificación. Entonces, él está siendo claro allí en la lectura que estamos haciendo en Hechos. Pedro y Juan le están haciendo claro, ese que ustedes hicieron todas esas cosas, esa es la piedra del ángulo. Y en nombre de ese estamos haciendo este milagro. ¿A quién iba a decir algo? A ver. Próximo, por favor. Les testifica que Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, en clara referencia de ellos. Los que estaban a cargo del crecimiento espiritual del pueblo eran los que estaban dirigiendo la parte religiosa. Él está diciendo, ustedes fallaron en lo que es su encomienda. Ustedes fallaron en reconocer a Cristo como el Mesías. Así que era venido a ser cabeza del ángulo, porque ha sido exaltado a la derecha del Padre. Y esto significa que en ningún otro hay salvación. Y esa parte también es importante que nosotros la veamos. Porque en nuestro tiempo, escuchamos mucho, todos los caminos conducen a Dios. Eso yo lo he escuchado muchísimo. Y no importa cómo yo lo llame, todos adoramos al mismo Dios. Tengo un poquito de problema con eso.
Porque a Dios lo asocian con energía, a Dios lo asocian con fuerza, a Dios lo asocian con naturaleza. Yo quiero que alguien me diga por qué eso que consideran que esas cosas son Dios no es el mismo Dios de la palabra. ¿Qué diferencia al Dios de la palabra de todas esas otras atribuciones que están en la filosofía y que están en las cosas que se comentan en nuestro tiempo? Ok, esto está interesante, tengo varias manos. Comenzamos con Iliana y seguimos. Para mí, porque Jesús fue el único que resucitó. Ok. Pero yo no te di permiso. Oye, la verdad que uno no puede bajarse a coger un papel aquí que rápido le tocan el timbre. Está bien. Ok, Iliana está hablando de la resurrección. ¿Qué diferencia? Y muy bien, vamos a ver. ¿Qué diferencia a Dios de las atribuciones que yo comenté o que tú has escuchado por allí? Vamos con César, vamos con John y vengo con Wanda. Vengo a venir de atrás para adelante. Yo le pregunté a un amigo mío una vez que si él creía en Dios. Ajá. Me dijo que sí, que creía en Dios. Entonces yo le dije, ¿tú le crees a Dios? Y como que titubeó para contestarme. Y me cambió el tema. ¿Ok? ¿Qué diferencia tiene el Dios de la palabra a las atribuciones que hacemos ahora? Ok, Wanda, y después vamos para allá con John. Para mí la diferencia es que cuando el mundo, o sea, las otras creencias, hablan de fuerza, hablan de que uno puede progresar y todo, y la naturaleza, toda ese logro está basado en el hombre. Ajá. O sea, que el hombre puede alcanzar, pues por la fuerza de la naturaleza, por la fuerza de creer en él, como estos hechos que dicen de motivación personal, para que el hombre cree esto y aquello. Eso está basado todo en la conducta del hombre hacia él mismo, como el eje de lograrlo todo. Y para nosotros los creyentes, el Señor es el eje para nosotros poder lograr las cosas. No dependemos de nosotros, dependemos de lo que el Señor decida hacer de nosotros en su tiempo y en su propósito. Ok. Muy bien, con John. ¿Tú vas a decir algo, Rafael? Muy bien. Ok. Todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ajá. ¿Y qué hace eso entonces? ¿Qué nos quiere decir eso? Cuando tú miras la parte de la fuerza y cuando tú miras la luz y cuando tú miras la naturaleza, ¿qué es lo que está diciendo? Es parte de lo que él había hecho. Eso es un elemento central. Es un elemento central. Aquellas cosas que tú escuchas por allí que se le atribuye, incluyendo al hombre, fue creado por Dios. Cuando tú hablas de la fuerza, o hablas de la luz, o hablas de la naturaleza, o hablas del universo cósmico, todo eso ha sido creado. Así que le estoy dando la gloria a lo creado y no se la estoy dando al creador. Osvaldo, ¿ibas a mencionar algo? No, lo que dice John es, pues lo concierne todo, es que las expresiones de estas personas singularizan un solo aspecto del creador. La naturaleza, pues Dios hizo la naturaleza. Lo que la cientología, pues Dios es ciencia, Dios es conocimiento, es omnisciente. Lo que es fuerza, pues Dios es todopoderoso. Por él fueron y subsisten todas las cosas.
Entonces singularizamos un solo aspecto Muy bien. lo hacemos más pequeño. Muy bien, muy bien. Y ese es otro punto porque conocemos y hemos estado compartiendo los atributos comunicables y los atributos incomunicables de parte de Dios. Entonces, cuando miramos la parte de la fuerza, que es muchas de las cosas que se utiliza, la fuerza tiene inteligencia, la fuerza tiene orden. O sea, nosotros tenemos que mirar todos los aspectos, y es un buen punto que trae Osvaldo, de cómo miramos las cosas. Y tenemos que tener cuidado y escuchar con calma si lo que se está haciendo es reduciendo lo que es Dios a un solo aspecto o a un solo ámbito. Eso no está correcto. Porque cuando vamos a Romanos 1, allí es donde se cayó el hombre. Y la culpabilidad del hombre viene porque el hombre no quiso reconocer a Dios. Y dice que la ira de Dios está contra aquellos que con injusticia previenen y están contrarios a la verdad. Porque lo que se conoció de Dios, a ellos no les importó, porque eran ellos. Y cuando vemos por qué se escocotó el hombre en Génesis 3, fue por eso. Porque ahora yo quiero ser igual a Dios. Entonces, cuando tú miras a lo largo del tiempo, la centricidad, tanto en Edad Media como lo estamos viendo en nuestro tiempo, cada vez más gira en torno al hombre. Mi capacidad, lo que puedo hacer, de lo que yo tengo control y que no necesito, nada más. Muy bien. Algo adicional, estamos en pie. Terminamos. Eso es porque Francisco tocó el timbre. Ay. Está bien, está bien. Gracias damos a ti, Padre Celestial, en esta mañana por poder ser testigos a través de la palabra, a través de la Biblia, que no es otra cosa que la voz tuya para con nosotros, inspirada por el Espíritu Santo, donde podemos ver y ser testigos y ser parte de esta manifestación solamente tuya, a través de Juan y a través de Pedro, no tan solo en una sanidad física, sino vemos cómo esa sanidad física permitió el llevar y atestiguar la verdad de la palabra, porque todo te pertenece a ti y porque tú sustentas todo. Vemos en Cristo Jesús cómo Él obró, cómo Él enseñó, cómo capacitó y nos preparó, sabiendo que vamos a tener momentos de prueba, momentos en que otras personas nos van a cuestionar, momento en el cual tu Espíritu que nos acompaña a todos aquellos que hemos creído, nos va a permitir, nos va a dar gracia, sabiduría y palabra santa para servir de edificación, porque no hablamos de nosotros, sino que hablamos de Cristo y de la obra de Cristo en nuestras vidas. Que tengamos en esta mañana como primer orden el compartir lo que el Señor ha hecho, el buscar el crecimiento y entendimiento de Él, pero no es otra cosa de cómo Él transforma nuestras vidas. El Señor nos guarde y nos bendiga en el nombre de Cristo. Amén y amén.